vamos a participar un poquito para que ustedes lo vayan preparándose. Bien, vamos con el último contenido de este año, gracias a mi padre. Hemos terminado esta, fíjense de que es una unidad, pero una unidad con 2 páginas, es bien poquita la cantidad, no crean que es un solo tema, no hay más temas en esta unidad. Y el tema, ¿verdad? Son la historia de la Tierra es la unidad. Para el MINED, esta es la unidad 11, me parece, 13, perdón. Para nosotros es la unidad 6. Oiga, entonces la historia de la Tierra. Vamos a ver así los procesos geológicos externos, aquellos que se forman por diversas circunstancias que se dan por el viento, por el agua, por la, ¿verdad? Qué sé yo, por ahí, por sedimentación, por todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, vamos, nosotros por eso yo les decía, cuando hablamos de procesos geológicos externos, es el único contenido que está en esta unidad. Es una unidad de que habla de todo lo que es meteorización, sedimentación, ¿verdad? Erosión, que son temas que quieras o no, en algún momento nosotros los hemos tocado en 9º grado o en otros grados, pero este día nos toca a nosotros por ahí verlo. Incluso en el indicador del logro, fíjense que en el indicador del logro nos pide a nosotros que usted investigue. Oiga, investigue y describe con interés los procesos geológicos, pero no se pueden mandar a ustedes al campo ya, porque no está como viable para nosotros andar por ahí investigando los tipos de rocas que hay, cómo se han formado, dónde se han formado. Tal vez en forma teórica sí tienen que hacerlo. Ustedes por ahí traten la manera de cerciorarse cómo se dan las rocas ígneas, ¿verdad? Las sedimentarias y metamórficas y otras para que tengamos un poquito más de conocimiento o cómo se pueden identificar. En esta semana, bueno, el mes, además de estar celebrando nosotros este mes de que es el mes de la hispanidad, acuérdense que 12 de octubre, Día de la Raza, antes se celebraba y eran días festivos en los que todas las instituciones públicas y privadas celebraban en grande el 12 de octubre porque era el día, ¿verdad? Como el día de todos, el día de todo lo que es estamos hablando de los hispanos, pero en realidad es como el día del descubrimiento, es el día de que nosotros le conocemos como, ¿verdad? Es lo que nos identifica como cultura y otras cosas más. Oiga, entonces vamos a ver un poquito festejando la niñez y la adolescencia, pero en realidad también celebramos nosotros ¿verdad? Lo que es Día de la Raza, que es el 12 de octubre. Ahí los compañeros y compañeras les van a estar hablando un poquito sobre todo lo que son los descubrimientos y todo lo que concierne a lo que, ¿verdad? Como nos identifica nuestra historia, cómo ha marcado la historia de nuestro país o de América, o, ¿verdad? Cómo nos descubrieron y otras cosas más. Oiga, dice aquí crecer juntos. Cuando te dice crecer juntos, ¿verdad? Tenemos que, hay orientaciones para las madres y padres para dar el cuidado a los niños y a las niñas para que se desarrollen bien, ¿ya? Vale, es mejor, ¿verdad? Un acto que 1000 palabras. Acuérdense de que si mamá y papá nos hablan con el ejemplo y nos orientan con el ejemplo, nosotros vamos a crecer con esos valores que nos identifican y que es bien raro que alguien nos vaya a mover de ellos porque ya los tenemos. Entonces, mamá y papá tienen que saber que ellos son los adultos y que ellos son los que van a saber dirigir o orientar a sus hijos. Oigan, no los hijos van a orientar a sus papás, porque entonces el hecho de crecer juntos, el hecho de, ¿verdad?, formarnos juntos, pues es una como parte importantísima de todo lo que es una familia. Oigan, una familia que
¿verdad? Que cuida a sus hijos, que protege a sus hijos, no es una familia que alcahuetea a sus hijos, porque alcahuetear es como suplirles todos los caprichos y berrinches que hace un muchacho o una chica o un niño o una niña cuando ellos, ¿verdad? Quieren un juguete y papá o mamá no se lo quiere comprar por X o B razón y los chiquitines empiezan a hacer su relajo por ahí. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque hacerlos crecer, cuidarlos, protegerlos y orientarlos no es lo mismo que alcahuetearles todas ¿verdad? Las cosas que ustedes quieren. No se les puede dar todo lo que ustedes, o verdad, no se les puede obedecer a todo lo que ustedes exigen, sino de que hay cosas que hay que saberlas canalizar y, ¿verdad? Y papá y mamá debe de saber cuándo tomar decisiones, pues, sabias para orientarlos y cuidarlos de la mejor manera. Por eso yo les decía de que vale más un hecho que 1000 palabras. Así, vale más un hecho. Ustedes ven el ejemplo y, ¿verdad? Nadie lo va a mover de ahí. Muy bien. Tenemos por acá los procesos geológicos externos, los indicadores de logro, ¿verdad? Es un solo contenido, no hay más contenidos, varios subcontenidos, por supuesto. Pero cuando hablamos de ello, dice, indaga y describe con orden el esmero, ¿verdad? La meteorización causado por agentes mecánicos, químicos y biológicos. Por ahí yo les hice un mapa conceptual, mapa semántico quizás porque les puse algunas definiciones. Biológicos en la configuración y composición terrestre. Si ustedes han visto la playa El Tunco, ¿sí? ¿Verdad? Lo que golpea el agua contra las rocas, pues han hecho que ¿verdad? Lo que es el panorama o la imagen de la roca sea completamente diferente hasta llegar a otro tiempo que va a cambiar. Oiga, no se va a ver igual. Investiga objetivamente perfiles de suelo, que esto, ¿verdad? Tenían que haberlo hecho ustedes para que pudieran conocer algunas formas, cómo tiene las capas, ¿verdad? Que están formando el suelo y describir procesos de formación de las rocas sedimentarias. Fíjense que una cosa, bueno, yo no sé mucho de esto, pero cuando hablamos del ciclo de las rocas, no lleva un orden. No hay un orden como que te digan, esta se va a formar primero y esta se va a formar de último. O sea, pero sí puede decirte exactamente de dónde, ¿verdad? Viene cada una. Sí, eso sí. Pero el orden no está muy establecido, a menos que ustedes por ahí lean un poquito y me cuenten ¿verdad? En otra oportunidad. Describe y explica con interés las acciones geológicas del viento, el agua, que participan en la modificación de la corteza terrestre creando diversos paisajes. Eso yo les decía, muchos le pongo el Tunco porque es uno de los paisajes en el que las personas a veces se readmiran y cosas por el estilo, pero va a haber momentos que eso va a estar diferente, el paisaje va a estar diferente, ¿verdad? La forma como está el agua la va ¿verdad? Hacer otras formas completamente como el golpeteo que tiene, ¿verdad? La fragmentación que se da. Entonces, eso va a estar distinto. Oigan, cuando hablamos de geología, se nos vienen, fíjense que incluso, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando les decían eras geológicas, los cambios y transformaciones que ha tenido la Tierra y el medio ambiente, porque flora y fauna que en cada una de las eras se trata de las, ¿verdad? De los tipos de vida, ¿ya? ¿Sí se acuerdan, chicos y chicas? Cuando les dicen eras geológicas, tiempo en que la Tierra y los organismos vivos fueron cambiando de verdad desde la primera era, la era precámbrica, la era paleozoica, mesozoica y cenozoica, yendo de lo más antiguo a lo más reciente. La más reciente es la era cenozoica. ¿Sí se acuerdan un poquito? Chicos y chicas. Chicos y Creo chicas. que sí, señor. Tan solo que creo que de las edades esas casi que no me acuerdo mucho, pero más o menos sí. Sí,
Sí, las edades es un poco difícil estarse acordando de todos los procesos que pasaron, pero los primeros organismos que se dieron, fíjense de que vaya, incluso cuando dicen que la ciencia, ¿verdad? Son ateos los científicos, pero Stephen Hawking, parece que sí, Hawking ya murió, por supuesto, pero él se le consideraba ateo, pero cada vez, ¿verdad? Se le dio varias veces visitando al Papa y estando con el Papa y echándole la santificación al Papa. Entonces, no era que fuera ateo, porque una persona, cuando dice, no, es que yo no creo en Dios, pues sí dice que no cree porque sí cree en él, porque, ¿verdad? No existieran tantas cosas sobre la tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando habla de la Biblia, de todos los procesos que se dieron en la formación, ¿verdad? En Apocalipsis y todo eso, pues habla de cómo se fueron formando las tierras, el cielo, los mares, iguales con las eras geológicas. Lo primero que se formó fue la tierra y después, ¿verdad? Todo lo que son mares. No habían organismos porque decían, los primeros fueron las células procariotas, aquellas que viven sin oxígeno. Células, ¿verdad? Que solo las tienen las bacterias anaeróbicas. Fueron los primeros organismos que se dieron sobre la Tierra porque eran unas condiciones tan precarias que otros organismos no podían vivir. Eran condiciones inhóspitas para otros organismos. Entonces, igual pasa, ¿verdad? En la Biblia nos va diciendo cómo se va formando hasta que nos formamos nosotros, pues la era geológica. En la última era es donde nos formamos nosotros, los seres humanos, en la era cenozoica. Entonces se fueron formando, ¿verdad? Primero, incluso cuando hablamos de los invertebrados, hablamos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Miren, o sea, es que todo se fue formando así bien ordenado. Entonces, cuando hablamos de geología, geo es tierra y gía es ciencia. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad? Cuando decimos nosotros geología, es la ciencia o el tratado, ¿verdad? De la tierra, o ciencia que estudia la tierra, su composición, su estructura y los fenómenos que suceden en ella, que llueve, que hay, ¿verdad? Viento, que hay fases de la luna, que hay cambios, ¿verdad? Radicales de la marea, todo eso. Entonces, los geólogos son los encargados, los científicos encargados de estudiar todo lo que es la estructura, composición y transformación de la Tierra y los fenómenos que suceden dentro de ella. Nosotros este día solo vamos a ver una pequeña partecita de ello, porque yo les decía de que es un solo contenido. Tenemos que la modificación del relieve terrestre se produce a través de las siguientes etapas. La etapa de meteorización. Cuando hablamos de meteorización, yo no sé si estos términos lo han escuchado, pero es como que hablemos nosotros de fragmentación, cuando se parten las rocas, ¿ya? Por X o motivo, no necesariamente, ¿verdad? Puede ser, yo no sé si ustedes han visto cuando se parten las rocas que hay un árbol, hay ocasiones que nosotros tal vez no visualizamos alguna parte de la tierra, pero son del conocimiento, ¿verdad? Que lo podemos adquirir, entra por nuestros ojos cuando nace un árbol en condiciones bastante precarias, en un paderón o en un muro. Y entonces esas raíces del árbol se van agarrando completamente del muro o rajando el muro, ¿verdad? De tal manera de que son resilientes ante una adversidad, ellos, ¿verdad? Tratan la manera de reproducirse y dejar descendencia. Entonces, cuando hablamos de meteorización, vamos a hablar de eso, rompimiento, desgaste, ¿verdad? Por diferentes medios, porque por eso decimos, por eso hablábamos por ahí procesos geológicos, ¿verdad? Externos. Entonces, luego después de eso, tenemos nosotros, ¿verdad? La erosión. La erosión es el transporte de material cuando un suelo está más que todo al desnudo, que hemos talado todos los árboles, arbustos y toda la vegetación, el viento y la tierra, ¿verdad?
el viento y lo que es la tierra superficial, más que todo cuando es como polvo, es arrastrado. Entonces es transportado hacia, ¿verdad?, determinadas partes. Puede ser que el viento o puede ser el agua, oiga, que arrastre toda la capa fértil que tiene la tierra, entonces y comienzan a hacerse las grandes cárcavas o a erosionarse, a hacerse, ¿verdad?, así como surcos o a rajarse. Entonces, el transporte de todo lo que son los materiales, por eso yo les decía de que se pueden transportar a través del viento o el agua hasta que llega a un punto de sedimentarse. Vamos a poner un ejemplo no muy así, pues, pero es de nuestra vida diaria. Cuando hablamos que la horchata se asienta, dice la gente, se asentó, pero lo que te está diciendo es que se dio al efecto de la gravedad, las partículas son tan pesadas que ceden al efecto y se van al fondo, se sedimenta, ¿verdad? Y lo que queda arriba se llama sobrenadante. En química, ustedes lo han visto. Entonces los sedimentos, ¿verdad? Se compactan y forman capas superpuestas llamadas estratos. Pero eso allá al fondo, si es arrastrada por los ríos o por el agua o por, ¿verdad?, cuando son lluvias torrenciales que llevan el montón de correntías, que llevan el lodo, arena, tierra y todo lo demás, y de repente va a dar a un lugar y se empiezan a hacer un montón, ¿verdad?, como montículos. Entonces se da en los lagos o en las lagunas, se le conoce como asolvamiento. Entonces, ¿verdad?, las grandes montículos de tierra, porque han sido arrastradas han sido transportadas después de la erosión, se vuelve la sedimentación. Entonces, este día nosotros vamos a ver, ¿verdad?, las partes partes importantes que tenemos por ahí, ¿verdad?, de las acciones de la parte del viento, del agua, ¿verdad?, de las lluvias torrenciales y otras cosas más, como son estas 4 modificaciones que tiene la Tierra gracias a ello. Veamos acá. En los procesos geológicos los vamos a clasificar en 2 procesos, ¿verdad? Unos internos que son más que todo naturales. No tenemos nada que ver porque cómo vamos a intervenir a que una erupción volcánica no se dé. O sea, eso no podemos nosotros, como, ¿verdad?, hacer un proceso de reforestación y que por eso no va a haber erupción volcánica. Eso no. Entonces hay procesos geológicos, ¿verdad?, internos, que son erupciones volcánicas, sismos, ¿verdad?, y forman las cordilleras que tenemos, ¿verdad?, formadas incluso en la era mesozoica, es donde se forman las cordilleras y todo lo que, ¿verdad?, estamos hablando por ahí. En los procesos geológicos externos, esto se van a formar por acciones agentes geológicos. Oigan, geológicos externos. 4 de ellos que yo les decía, ¿verdad? La meteorización, la erosión, transporte y sedimentación. En el caso, chicos, ¿verdad? Teníamos por ahí nosotros, tenemos que en estos procesos, cuando hablamos de meteorización, vamos a hablar, más adelante se los voy a definir con mucho más detalle, pero para que tengan un poco de verdad de la idea que estamos hablando, incluso hablamos meteorito, ¿verdad? Cae un meteorito a nosotros como el que cayó en Yucatán y abre perforaciones exageradas de kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, y puede desaparecer. Incluso se considera de que ese meteorito fue el que cayó en la Tierra y que por ello desaparecieron los dinosaurios. Entonces, meteorización, vamos a hablar de alteración que experimentan las rocas por acción de la atmósfera. Si cuando se congela, bueno, y eso nosotros le hemos experimentado, de repente tú dejas una gaseosa en lata, y si la dejaste una gaseosa en vidrio y la metes al freezer, la acción, ¿verdad?, de que el agua, el volumen aumenta, el volumen se dispersa y aumenta así, ¿ya? Por eso es que, entonces, se rompe, ¿verdad? Comienza a romperse, y si no, las latas se hacen así, se forman, ¿verdad?, como
aumentada. Entonces lo mismo pasa cuando las rocas se congelan. Te puedes imaginar, el agua tiene que aumentar, entonces empiezan a desquebrajarse y a romperse, ¿verdad? Por acción del hielo. Igual pasa que un árbol comienza a nacer en un muro y entonces comienza a abrir las rocas, ¿verdad? La tierra para hacer espacio para sus raíces, ¿ya? Entonces, el agua y los seres vivos, por ahí te decía, ¿verdad? La erosión, yo les decía así, para que nosotros no tengamos tanto problema, es el arrastre de la capa superior, ¿verdad? De la primera capita de la tierra. Esto, más que todo, es producido por las acciones humanas, porque el ambiente, fíjense de que los ecosistemas tienden a como, ¿verdad?, modificarse y a regularse ellos solos. Pero el hombre viene, tala los bosques, tala la vegetación que está. Entonces lo que pasa es que, ¿verdad?, el viento queda expuesto, el terreno queda expuesto a que el viento o la lluvia arrastre todo ese montón de polvo o, ¿verdad?, tierra que está en la superficie. Entonces, le dice desgaste, disminución y deterioro de la superficie de la tierra por factores de actividades humanas, actividades antropogénicas y agentes como el agua, el hielo, el viento, cambios térmicos y otros cuerpos, ¿verdad?, hidrológicos. En el transporte, hablamos de desplazamiento de los materiales erosionados, ¿verdad?, hacia otro lugar, arrastrarlos hacia otro. Y la sedimentación, depósito de los materiales transportados, les decía, se va al fondo, ¿verdad? Arrastra el agua cuando ustedes han visto por las cunetas, lleva las escorrentías de agua sucia, pero ahí arrastra todo, la basura, ¿verdad? Tierra, arena y todo lo que ha venido y por haber, hasta árboles, ¿ya? Dependiendo de cómo sean las escorrentías que lleva. Bien, entonces vemos nosotros que estos procesos geológicos externos son también, ¿verdad?, producidos por agentes, ¿verdad?, del ambiente. Oigan, ¿se pueden modificar? Sí, claro, todos ellos se pueden modificar. Cuando hablamos del ¿verdad?, el primer proceso geológico, vamos a hablar nosotros la meteorización. Les decía de que estaba este mapa, ¿verdad? Cuando hablamos de meteorización, vamos a hablar de tipos de meteorización física o mecánica, ¿verdad? Química y biológica. Fíjense de que la diferencia entre estas es que química más o menos la vamos a ver, se va a ver afectada por reacciones químicas o por sustancias químicas que se dan en el ambiente y que modifican, ¿verdad?, la Tierra. Y la sustancia, cuando hablamos de meteorización biológica, por acciones de los organismos vivos, ¿ya? Aquí está una que yo les decía, el de este árbol. Miren, nace en medio de las piedras porque no hay tierra, ¿verdad? Es resiliente, un árbol resiliente porque ante las adversidades, ¿verdad?, germina, nace y crece, ¿ya? Pero lo que hacen es comenzar a romper las rocas. Entonces, y después entre el musgo, los líquenes y otros organismos para que esta roca se convierta en tierra. Oiga, entonces estos agentes biológicos, ¿verdad?, compuestos químicos, y la físico-mecánica va a ser por acciones, ¿verdad?, del hielo o acciones en las que por X o B razón, ¿verdad?, cayó un rayo y se partió la roca, qué sé yo. Entonces, esta física, ¿verdad?, la meteorización físico-mecánica, se divide en 4 tipos, aunque hay más, pero que son los que, ¿verdad?, prevalecen en un término más claro. Se le conoce como gelifracción o gelivacción. Esta, ¿verdad?, lo que pasa es que el hielo entra y lo que hace, ¿verdad?, que rompe las rocas. Entonces, yo les decía que el hielo lo que hace, ¿verdad?, es aumentar el volumen. Y entonces, dice, rompe la roca o aumenta su volumen en medio de las rocas, ¿verdad? Y eso hace que se fraccionen. Oigan,
Entonces, vamos a hablar de gelifracción o gelivacción cuando el hielo es el que está rompiendo las rocas, ¿verdad? Al hacer el aumento de él. Otra es por, ¿verdad? Termoclastía. En la termoclastía es por las temperaturas, ¿ya? Hay fraccionamiento, ¿verdad? Temperatura altera lo que es. Yo no sé si ustedes, sí, con seño Aida, vieron el proceso de dilatación. O, vaya, otro ejemplo, cuando nosotros vamos en los pasos a desnivel, hay ciertas aberturas ahí, ¿verdad? Como que son rielitos y que lo dejan como un espacio cuando está muy caliente, se dilata. Y para que no se vaya a fraccionar el puente, un puente, o se vaya a romper, o sea, están esas como rajaduritas, ¿verdad? Como rielitos de metal. Entonces se lo dejan para que cuando este se dilate, porque está, ¿verdad? Con metales, se dilate, aumente su volumen, no vaya a colapsar. Entonces, es lo que sucede cuando las temperaturas son tan grandes, ¿verdad? Contraste de temperaturas que provocan fracturas, contracción y dilatación, ¿ya? Entonces están en ese proceso de, ¿verdad? Dilatarse y contraerse. Entonces, igual pasa, por eso es que se les dice que a las ollas, cuando nosotros las hacemos calentado, están dilatadas. No les eche agua de una sola vez, porque después dice usted, es que se perforó rápido. Pues sí, si usted no la cuidó, porque cada vez que cocinaba le ponía el agua, ¿verdad? Dilatarla de una forma, ¿verdad? Como repentina, una forma bruta, una forma de repente. Entonces, las temperaturas pueden cambiar, ¿verdad? Pero nosotros dejar que los procesos se den solitos. Ahora, el proceso, ¿verdad? Las temperaturas bajas, el volumen se reduce y entonces están en ese proceso. Las rocas tienden a romperse, no soportan, tienden a romperse y por eso es que se van fraccionando y nosotros decimos, no, si estas verdes rocas eran grandes y después vemos pequeñas hasta formar areniscas o formar tierra. Tenemos otro, ¿verdad? Haloclasticidad, crecimiento de cristales de sal que rompen la roca, también se puede, ¿verdad? Dar. Fitoclastía, las raíces que se introducen en las dioclasas, ¿verdad? En todo lo que es la parte de las rocas, producen fracturación de las rocas más como, ¿verdad? Las alteran mucho más rápido. Entonces, por ahí hay, ¿verdad? En el caso de las primeras plantas que llegan a colonizar, incluso musgos, líquenes, tenemos por ahí, ¿verdad? Líquenes, que es una asociación, acuérdense, de algas y hongos, que lo que hacen es desintegrar todas las rocas y comenzar, ¿verdad? A producir, a convertirlas en tierra. Y musgo, pues también, pero es un proceso lento, oiga. En el proceso químico o meteorización química, yo les decía de que también se dan por agentes, ¿verdad? Pues, o reacciones que se dan entre elementos químicos. Oxidación, transformación de un material en óxido. Hay tierra, rocas que están formadas por un montón de materiales químicos como, póngale por ahí, hierro, otras de carbonatos y otras más. Entonces, cuando entran en contacto con el aire, de verdad comienzan a oxidarse, comienzan a deteriorarse, ¿ya? La hidrólisis ocasionada por el agua, casi todos los minerales al alterarse pasan a minerales verdaderos. La arcilla, sí, la cantidad de arcilla que nosotros tenemos por ahí para ver, para hacer algunos trabajos, o, ¿verdad? El mismo medio no manda cantidad de arcilla para que el terreno se proteja. Carbonatación, que les decía, transformación producida por dióxido de carbono disuelto en el agua. Fíjense de que la cáscara del huevo está hecho de carbonato, pero también los arrecifes de coral, hay muchos arrecifes de coral, ¿verdad? Y las conchas de los moluscos están hechos de carbonato. Oiga,
La disolución, transformación producida por la disolución de las rocas y las sales. Entonces, esto más que todo va a ser cuando entran en contacto, ¿verdad? Con el agua, con el oxígeno, con el viento. Sí son de diferentes materiales químicos ¿verdad? Que entran en contacto con las rocas o con la tierra para poderla desintegrar. Y las biológicas por acción de raíces, plantas y bacterias, hongos y líquenes, ya veíamos acá las raíces, meteorización por oxidación que tenemos acá, ¿verdad? Es una roca que se ve de color rojizo, eso nos está diciendo que tiene hierro, así, ¿verdad? Tiene cantidad de hierro en el ambiente, entonces se comienza a fragmentar, empieza a separar. Hidrólisis, llega todo lo que es la nieve, minerales que tenemos por ahí, algunos cuarzos y otros más que comienzan a desintegrar y, ¿verdad? Al final, todo esto se convierte en arcilla. Entonces, es por un lado meteorización. Por el otro lado, tenemos nosotros, ¿verdad? Por eso les decía de que cuando hablamos de meteorización física, resquebrajamiento, o hablamos que las rocas, ¿verdad? Por temperaturas tienen cambios y otras cosas más. Y la otra, la química, recuérdense que son desgaste que van teniendo cuando ellas entran a procesos de reacciones químicas que llevan a cabo entre algunos materiales por ahí. Oigan, chicos y chicas, entonces, para que tengamos nosotros más, y la biológica, pues es orgánica, es fraccionamiento de las rocas por las actividades de los organismos vivos. Y la sedimentación, sedimentum, que viene del latín sedimentum, que es, ¿verdad?, la materia que después de haber ha estado en suspensión en un líquido, disuelta en un líquido, termina en el fondo ¿verdad? Por efecto de la gravedad. Aquí le dice sedimentación, que es otro de los procesos geológicos externos, viene del latín sedimentum, ¿verdad? Sedimento es la materia completamente que después de haber estado en suspensión en un líquido termina en el fondo por efecto de la gravedad. Este proceso se conoce como sedimentación. O hablamos nosotros, en otras palabras también, se le llama como acumulación de los materiales o sedimentos en las tierras bajas. Se arrastra y, ¿verdad? Es como que se estuviera aquí erosionando, se da el transporte. Esto yo les decía que puede ser por el viento o por el agua, y de repente, ¿verdad? Va a caer a un determinado lugar y se forman todo lo que son los montículos de tierra, ¿ya? Entonces aquí dice arrastrado por lluvia y aire hasta depositarse y comprimirse con el paso del tiempo. Fíjense que un ejemplo de todos ellos son las dunas, ¿verdad? Que el viento arrastra grandes montones de tierra y van a acumularse aún y se ven los montículos. Se ven así, ¿verdad? La forma. Entonces, dice por acá, procesos externos producen diferentes acciones. La erosión, si el terreno está desnudo, no hay árboles, no hay vegetación ni nada, lo que se arrastra es toda la cantidad de tierra que está en la superficie y, ¿verdad? Y luego va a dar al sedimento. Oigan, ahora bien, fíjense de que cuando nosotros estamos hablando de la formación del suelo, recuérdense de que puede, ¿verdad? Puede formarse por un conjunto de materiales, ya sean materiales orgánicos o materiales inorgánicos, porque el suelo no es que solo así vos dejas un poco de basura orgánica como hojas, ¿verdad? Cáscaras y otras más, y los enterrás, empieza a hacer el proceso de descomposición y se forma, ¿verdad? La tierra por ahí. Entonces, donde se desarrolla todo lo que es el proceso vegetal, pues, ¿verdad? O cáscaras de origen orgánico, se puede hacer tierra. Oigan, bien, las capas del suelo, nosotros veíamos por ahí, ¿verdad? En las capas del suelo, recuérdese de que
Si estamos en un terreno fértil o en un suelo fértil, generalmente la partecita de arriba se ve como una tierrita negra. A esa tierra negra se le conoce como humus porque ha caído hojas pequeñas, ¿verdad? Frutos, o se ha caído ramas y comienzan a desintegrarse por cosa por el estilo. Entonces se comienza, ¿verdad? La materia orgánica a descomponer y es lo primero que forma si vamos a una selva, ¿verdad? Virgen. Si vamos acá a nuestro medio, casi se ve la tierrita negra, casi siempre una tierrita, ¿verdad? Una capa delgada, y ya después se ven todo lo que son, que nosotros le conocemos como horizontes. Oiga, horizonte A, B, C, D, y las capas de la tierra que se van dando en una forma vertical. No en una forma horizontal, sino que en una forma vertical, ¿ya? Entonces, eso, pues hablamos nosotros que después del humus, que es, ¿verdad? El horizonte A, ¿qué era? ¿Qué les decía el profe o la profe el año pasado, cuando se formaba la Tierra? ¿Qué era el horizonte A? La Tierra, que el horizonte A después del humus, el horizonte A, es como que estuviéramos hablando de la Tierra rica en materia orgánica. Es, ¿verdad? Como donde sembramos las semillitas y comienzan a germinar. Es como la tierra, ¿verdad? Fértil que nosotros estamos hablando ahí. Puede ser formada, recuérdense, por hojas, ¿verdad? Materia muerta o algunos animales muertos que se descomponen y las bacterias y los hongos se encargan de descomponerlo, entonces forma parte de ello. Oiga, entonces estamos nosotros y luego horizonte B, horizonte C y horizonte D. Entonces, pero esto tenía que verlo investigado ustedes y ahí, verdad, ya no lo hicimos. Oye, pero es como que estuviéramos hablando nosotros, eh, ya abajo como que habláramos arcilla, ¿verdad? Pequeñas rocas y otras más por ahí ¿verdad? Materia inorgánica o sales minerales que nosotros tenemos en el medio. Bien, en el caso, la tercera, ¿verdad? Proceso geológico externo, hablamos de la erosión. En la erosión, yo, ¿verdad? Siempre, para que no equivocarnos y estar un poco más fácil que nosotros lo hagamos, yo les decía de que esto, ¿verdad? Es el arrastre, que va la pérdida del suelo fértil o la primera capa por agentes pues, de agua y viento, o puede ser por nosotros, los humanos, podemos provocar esto. Oiga, entonces le dice de que manifestación de una serie de procesos que llevan a la pérdida de los recursos del suelo. Los agentes de erosión más comunes son el viento, el agua y el hombre. Si un terreno está erosionado porque el hombre ha talado la vegetación o ha quitado todas las hierbas, la grama o el zacate que está, los suelos comienzan, se empobrecen y quedan a la intemperie, quedan al desnudo. Entonces, ¿verdad? Lo que hace, cuando vienen esas lluvias torrenciales, los suelos comienzan a erosionarse y a hacerse las grandes cárcavas. Si ha sido un suelo compactado, imagínense que ha sido un suelo, un relleno sanitario y han construido viviendas, es lo más peligroso. Yo no sé cómo aquí en nuestro país dan permiso para que se construyan en suelos, ¿verdad? Compactados, en suelos que han sido rellenos. O sea, no deberían porque a la larga son vidas humanas las que se ven en peligro. Oiga, entonces vemos un terreno erosionado que comienza a formar cárcavas y a la hora de que llueve y llueve, eso comienzan los terrenos a, ¿verdad? A romperse y a formarse esas grandes grietas. Tenemos en los pantanos, no sé si ustedes han, ¿verdad? En Perú hay un oasis, hay una laguna en medio del desierto de Ica, parece que es la laguna de Ica. En medio del desierto está la laguna y se le conoce como el oasis de Ica, parece que es una laguna. Entonces,
Imagine qué hermoso, en verdad tiene su historia por ahí, la mentada laguna, pero llama la atención el ver que en medio de todo el desierto, es verdad, que haya agua y haya árboles y todo por el estilo, entonces es bien raro. Pero cuando el viento pega en los desiertos se forman las dunas, el arrastre. Y hace nosotros, acá nos llegan los vientos del Sahara, ¿se acuerdan chicos y chicas? ¿Sí? En el que nos dicen por ahí vienen los vientos del Sahara y comienza a provocarnos gripes, y verdad, malestares y otras cosas más que nos vemos afectados por ello, por el arrastre que de la tierra superficial y cuántas bacterias o virus y otras cosas más nos traerán. Tenemos aquí la playa El Tunco, ¿ya? Se ve como que fuera la boca del cerdito, ¿verdad? Las patitas. Esto ha sido una erosión que se ha dado por ¿verdad? El golpeteo o las olas, y eso va a llegar un momento que incluso va a cambiar, no va a ser igual como está ahorita, porque siempre que las olas empiezan a golpear, empiezan a fraccionar y a hacer, ¿verdad? Como paisajes completamente diferentes. El hombre, él puede crear y decir, agarrar una roca y comenzar a picarla y a formar una piedra de moler el maíz, ¿sí? La puede modificar, pero el agua es impredecible, los paisajes se cambian, porque, ¿verdad? Ellos están constantemente erosionando la roca. Oiga, entonces tenemos por acá, ¿verdad? Acción geológica del viento. Hay dos tipos de acciones erosivas del viento, que uno que le llama deflación y otra, ¿verdad? Obración. En el caso que nosotros, yo les decía por ahí, ¿verdad? Tenemos en el caso de estas modificaciones, ¿verdad? Que se forman dunas, que se forman mesetas y otros más. Fíjense de que por acá le dice, solo les voy a leer un poquitito, ¿verdad? Sobre la acción geológica que tiene el agua sobre ello. Nos está diciendo que la erosión hídrica es, ¿verdad? Dice de segregación, transporte y sedimentación de las partículas de la superficie terrestre por las gotas de lluvia. Yo no sé también si ustedes, si en casita hay un murito, si en casa hay un muro o hay un pavimento y en ese te está cayendo gotas constantes cuando ¿verdad? Se dan las lluvias y deja que ahí está cayendo los chorros de agua o la gota, empieza a bollarse, a hacerse los huequitos, empiezan a hacerse huecos cuando, ¿verdad? La acción del agua yo le digo siempre que el agua es el principal, ¿verdad? Erosivo, es el que más rápido erosiona, ¿verdad? En los lugares. Oiga, entonces es como un factor en el que cambia, ¿verdad? Los panoramas de un lugar. Dice por acá que el agua modifica, ¿verdad? El paisaje a través de las siguientes acciones, erosión y transporte. Entonces, tenemos por acá en el transporte hablamos nosotros que es el traslado siempre de todos los materiales que resultan de la meteorización y la erosión. Puede realizarse por el agua o por el viento, ¿verdad? Primero se da la meteorización o fraccionamiento ¿verdad? De partículas más pequeñas o las rocas más pequeñas, comienza, ¿verdad? Se da la erosión, el transporte y luego se da la sedimentación. Entonces, transporte de partículas por el viento, tal vez en algunos momentos nosotros no podemos verlo, pero si nos ponemos con la luz, ¿verdad? Del sol, entonces más que todo en la mañanita, que todas las partículas andan suspendidas en el medio y vemos cómo no nos va a dar alergia en la mañana. Si un montón de partículas que andan suspendidas ¿verdad? O puede ser en el viento o puede ser en el agua. Estas partículas, si son muy grandes, ceden al efecto de la gravedad y van cayendo al fondo. Oiga, entonces dice sustrato inmóvil, con las rocas,
arenas y otras areniscas, partículas arrastradas. Tenemos el transporte por rodadura, ¿verdad? Van saltando hasta llegar a la parte de suspenderse y caen ¿verdad? Abajo. Tenemos nosotros que, fíjense, tenemos, ¿verdad? El ciclo de las rocas o ciclo litológico. En el ciclo de la roca yo les decía que es importante tener en cuenta que son materiales que componen el planeta Tierra, ¿verdad? Son parte de nosotros. ¿Qué importancia tiene? Pues una importancia a veces educativa y científica y no solo científica, chicos, sino que económica, porque hay unas rocas que son rocas para hacer, ¿verdad? Collares, joyas y otros más. Entonces también tienen su parte económica por ahí. Dice, no tiene un orden específico, ¿verdad? La formación de la roca, lo que yo les decía, ya que una roca puede cambiar de ígnea a sedimentaria o, ¿verdad? Directamente convertirse en metamórfica. Y entonces por eso yo les decía de que no podemos nosotros decir tiene un orden establecido. Entonces no. Las rocas ígneas, eso sí, vamos a tener nosotros que todas las rocas ígneas siempre se van a formar del magma. Son aquellas rocas bien sólidas que tenemos por ahí. Oiga, a veces estas rocas ígneas son hasta lisitas, son aquellas roquitas, ¿verdad?, de que lisas y bien compactas que se han formado. Incluso tienen diferentes materiales, no crean que es solamente ahí. Pueden haber, ¿verdad?, azufre, hierro y otros más. Oiga, entonces le dice que las rocas ígneas se forman de la cristalización del magma. Este es un proceso lento, ¿verdad? Se da el derretimiento, tenemos nosotros por ahí el derretimiento y luego se forma, ¿verdad? El magma sale y entonces cuando esto se cristaliza, quedan esas rocas bien pesadas. Incluso hay unas de esas rocas, ¿verdad? Que se le llaman como rocas madre, las negras, y hieren, vos te topas tu piel y cosas por el estilo, una caída, es verdad doloroso, oiga. Entonces, tenemos ahora las rocas sedimentarias, por acá hablamos lluvia y erosión, transporte y deposición, ¿verdad? Se da la sedimentación, se empieza como a compactar, ¿verdad? A hacer como un proceso, dejas un poco de cemento, lo humedeces y lo dejas, ya cuando entra en contacto con el aire, eso se vuelve duro, bien duro. Entonces, ¿verdad? Las rocas sedimentarias tenemos nosotros que se da de la compactación de todo el arrastre o deposición, ¿verdad? De tierra, roca, arenisca, arcilla y todo lo demás. Y luego, ¿verdad? Se da la roca sedimentaria. Dice que entierro a altas temperaturas y presión, ¿verdad? Y luego se da la roca metamórfica. Entonces, no podemos decir nosotros que, ¿verdad? Lleva un orden porque no es cierto, oiga, sino de que son procesos para que una roca se forme o para que una roca se desintegre, es un proceso lento, oigan, no es un proceso rápido. Si vos ves cuando es en el tiempo de lluvia, los paredones o los ladrillos o las tejas de nuestras casas, de repente se le ve musgo. Cuando ese musgo tú lo levantas, hay tierra abajo. Y entonces se ve como así como lacradito, ¿verdad? Los paredones o los muros o las tejas. Porque lo que hace el musgo es comenzar a disgregar, a desintegrar y, ¿verdad? Y volverlo tierra, pero es un proceso lento. En el colegio, el muro que está atrás del cafetín, si tú te fijas, cada cierto tiempo, los señores, ¿verdad?, que dan en mantenimiento, están raspándole para quitarle el musgo. Porque si dejan ese, ¿verdad?, musgo ahí, el ladrillo se ve así como lacradito. Y es porque, ¿verdad?, lo está regresando a ser tierra.
¿ya? Y luego esa tierra se sedimenta, ¿verdad? Se compacta, pero eso es un proceso bien lento. Es un proceso lento. Entonces tenemos roca ígnea, roca sedimentaria y roca, ¿verdad? Metamórfica. Dice que cuando hablamos del magma, estamos hablando de un material fundido que asciende desde el manto, ¿verdad? Acaba por enfriarse y luego solidificarse. Y ahí es donde nosotros decimos que se forman las rocas. Tenemos, ¿verdad? Las rocas resultantes se denominan rocas ígneas. Las primeras rocas que se forman en la Tierra serían de este tipo. Se supone, ¿verdad? Que serían de este tipo, pero no hay un orden, no podemos decir nosotros que hay un orden, ¿verdad? Establecido que, aunque casi siempre todos los libros o las bibliografías hablan que es como la primera roca, ¿verdad? De que se forma en la corteza. Vale. Estamos hablando por acá, chicos y chicas, cuando nosotros hablamos de nuestra Tierra, ¿verdad? La capita que la recubre, recuérdese que es la atmósfera. La capa que recubre, ¿verdad? La Tierra es la atmósfera y la atmósfera tiene sus capas también, que es la capa gaseosa. Pero internamente, ¿verdad? La Tierra también está formada por capas. La capita sólida que estamos hablando de la superficie es, ¿verdad? Lo que nosotros le conocemos como la corteza normal. El manto es la parte como en medio y la parte interna estamos hablando del núcleo. Hay un núcleo, ¿verdad? Externo y un núcleo interno que nosotros le hablamos. Entonces, es como que estuviéramos hablando de 3 capas, pero recuérdense que son kilómetros y kilómetros que nos dividen. No es de que, ¿verdad? Vamos a hablar de un kilómetro, otro kilómetro. No, son, ¿verdad? Muchísimos kilómetros entre cada una de las capas. Oigan, entonces hablamos. La corteza es donde nosotros estamos paraditos, ¿ya? Luego le sigue el manto, pero son cientos de kilómetros, y los núcleos, ¿verdad? Que hablamos de hierro, níquel, ¿verdad? Helio, hidrógeno y otros materiales que están acá, y las temperaturas son altísimas, ¿ya? Entonces, internamente también la Tierra está formada así, ¿verdad? Estamos hablando de ella. De acuerdo a las condiciones de formación, las rocas pueden clasificarse en 3 tipos, que hablábamos por ahí, ¿verdad? De las rocas ígneas, que hablamos de fuego, se forman a partir de la expulsión del magma, ¿ya? Que hablábamos estamos acá, ¿verdad? Forma ígnea, lo que es roca ígnea, después del magma. Tenemos nosotros las sedimentarias, que vienen de sedimentum, asentado, es común, ¿verdad? Que contenga restos fósiles de animales o, ¿verdad? Se ve así como roca sólida de tronco de árboles. Procesos de erosivos o ¿verdad? Meteorológicos. Están las metamórficas, meta después de, se forman a partir de las rocas sedimentarias o ígneas que son sometidas a la presión, el calor y la humedad. Por eso yo les decía, no es que lleve un orden, pero casi siempre se nos dice a nosotros que, ¿verdad? La primera que se forma es esta, la ígnea, la sedimentaria que después del arrastre, el transporte de ella, ¿verdad? Se va compactando, se va uniendo y entonces se forma lo que es la roca, ¿verdad? De todo el sedimento. Ahí pueden ir incluso, por eso decía, en verdad, de que pueden haber procesos completamente bien lentos producidos por el agua y el viento, ¿verdad? De arrastre, transporte y luego sedimentarse, ¿ya? Roca sedimentaria, roca metamórfica, magma, roca ígnea y así. Pero, ¿verdad? Este es el orden que se le da, pero en sí, no debería decir nosotros, mire, lleva
un orden bien claro y establecido. Podría ser de que sí, podría ser que no. Oiga, vaya, tenemos nosotros, ¿verdad? Por ahí, vamos a ver un video y luego nos vamos a ir para la guía un ratito porque necesito de que en la guía veamos otras informaciones que yo les he puesto y vaya a ser que no nos quede mucho tiempo. Vamos a ver el video, así vamos a tratar vamos a compartir. Permítanme. Ojalá se oiga bien. Vamos a ver. En este vídeo vamos a ver los procesos geológicos externos, en concreto el modelado eólico y el litoral. Los agentes geológicos son el conjunto de factores que originan, moldean, cambian y reestructuran la corteza terrestre. Los procesos geológicos internos originan el relieve y los procesos externos son los que lo modelan. El modelado del relieve terrestre comprende la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Tanto la meteorización como la erosión implican el desgaste de los materiales terrestres. La única diferencia es que erosión implica además el transporte de los materiales hasta las zonas bajas donde se produce la sedimentación o formación de rocas sedimentarias. En función del agente geológico predominante, agua, hielo, viento, seres vivos, se modela el paisaje de forma distinta. Vamos a ver los modelados en concreto eólicos y litorales. El agente predominante en el modelado eólico es el viento. Es un agente muy activo que sopla de distinta manera en las distintas zonas de la Tierra y es capaz de erosionar, transportar y sedimentar. La acción erosiva del viento se manifiesta de dos maneras, la deflación y la abrasión. En el caso de la deflación, es el arranque de partículas finas que el viento levanta del suelo y traslada a otro lugar. Al cabo del tiempo se produce un desierto rocoso o de tipo reg. Y en el caso de la corrosión o abrasión eólica, esta se produce cuando las partículas levantadas por deflación impactan en las rocas desgastándolas. Es más intensa cuanto más cerca de la superficie nos encontramos, y por eso a veces se generan rocas de este tipo con forma de seta. Cuando el viento pierde energía, se produce el cese del transporte y la sedimentación. Las formas eólicas de sedimentación son las dunas y los loes. Las dunas son acumulaciones de arena, las del desierto, que el viento traslada de un lugar a otro. Y los campos de loes son formados por polvo muy fino procedente de roca arcillosa o caliza, como en el oeste americano. El modelado litoral o costero se debe fundamentalmente al oleaje marino, aunque también intervienen en menor grado las corrientes de deriva, producida por las corrientes marinas al llegar a la costa y el viento. En las zonas salientes predomina la erosión, mientras que en las zonas entrantes, donde el oleaje pierde fuerza, predomina la sedimentación. Las formas más importantes que vamos a ver son los acantilados, los cabos, los arcos naturales, islotes costeros, playas, tómbolos, barras litorales y albuferas. Los acantilados son saltos rocosos cuyo límite con el océano es más o menos vertical. Los cabos son entrantes de la tierra en el mar debido a la presencia de rocas muy resistentes a la erosión. En las zonas más blandas se forman bahías o ensenadas. Si en un cabo hay materiales de diferente dureza puede formarse un arco natural. Si un cabo queda con el tiempo aislado se forman islotes costeros. Las playas son las formas más espectaculares. Son acúmulos de sedimentos, de arena o grava que ocupan amplias franjas costeras. Los tómbolos, como este, se forman cuando un islote queda unido a la costa por una barra de arena. Si la barra de arena está unida a la costa pero no a un islote, se denomina flecha. Y si no está unida a la costa sino paralela a ella, se denomina barra de arena. Las barras litorales pueden encerrar lagunas comunicadas con el mar, denominadas albuferas. Y hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien explicado. ¿Ya vieron, chicos y chicas? ¿Tienen algún comentario? ¿Algún comentario o algo? Chicos. Yo, señor. Creo que... Creo que más que todo con lo que vemos más seguido, por lo menos aquí en El Salvador, es cuando llueve el deslave. A veces, muchas veces en las zonas altas, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo se desprenden los árboles, la tierra, y no solo causa, bueno, de cierta forma tal vez está bien, pero también causa mucho daño a los seres que viven alrededor, más que todos los humanos son a los que nos causan bastante daño. Sí, sí.
Más que todo cuando es un terreno que está desnudo. Si cierra, ¿verdad? Si ese lugar está cerradito con árboles, difícilmente va a arrastrar toda esa cantidad de tierra o piedras, porque recuérdese que es un terreno que queda al desnudo y la cantidad de agua que viene arrastra y es peligrosísimo que vaya a caer, ¿verdad? En las casas, pues, el lodo, tierra, ¿verdad? Derrumbes y otras cosas más. Entonces, por eso es que los terrenos tienen que estar cubiertos con árboles. Los árboles, las raíces de los árboles, de los arbustos, hierba y todo eso hace de que, ¿verdad? La tierra no se desprenda tan fácilmente. Oigan, por eso en las cordilleras del Bálsamo se vio un problema de deslave bien grave en el año 2001. En el 2001 parece que fue, sí, ya tiene, que fue el deslave de las colinas, cuando de verdad le había tanta agua que le había caído, comenzó y estaba temblando, entonces se vino la cantidad de tierra, ¿verdad? Árboles, piedras y todo lo demás, lo arrastró y arrastró las casas. Entonces, sí, más que todas las personas son las que se ven afectadas con sus viviendas, si viven en la parte, ¿verdad?, abajo de una colina o de abajo de un lugar donde es bien peligroso de que esté al desnudo ahí arriba y comience a arrastrar. La erosión sí puede causar daños severos, hijos, en los humanos. Me acuerdo que hace como unos 2 o 3 años, parece que fue, ahí por Santo Tomás o no sé por qué lugar ahí, o San Marcos, ¿verdad? Que es así como quebradizo los terrenos, y entonces la gente tiene sus casas como en las faldas de los lugares. Entonces es sumamente peligroso si arriba no hay un sustento grande de árboles que, ¿verdad?, no deje que caiga esa cantidad de agua y arrastre, porque las raíces, quieras o no, detienen esa tierra. Ahora, si más arriba está desnudo, pues se va a traer los árboles y las rocas y todo lo demás, y la gente la que se ve más afectada. Exacto, con todo eso. Y no solo ello, con la sedimentación también, los lagos, ríos, comienzan a secarse porque le llamamos asolvamiento, comienzan a haber grandes cantidades de tierra y, ¿verdad? Y los, pues por más que tenga cantidad de agua, entonces el agua se va al fondo. Entonces también todos esos procesos son procesos de, ¿verdad?, de erosión, sedimentación y todo esto, pues causan daños bastante delicados. Fíjense de que cuando se da el fraccionamiento de una roca, esa roca puede venirse, ¿ya? ¿Verdad? Puede venirse y caer en las casas o en, ¿verdad?, los carros. Lo que pasa ahí en la parte de la zona de los chorros, cuando ese fraccionamiento de esas rocas y se han fijado un montón de árboles, cuando ustedes van, ¿verdad?, para Sonsonate o para Santa Ana, pueden fijarse en un montón de árboles en medio de la roca. Eso lo que hacen es que fraccionan la roca y están, ¿verdad?, expuestísimas a venirse y caerle en los vehículos cuando van. Sí se puede, ¿verdad? Y es tremendo. Bien, chicos y chicas, ¿alguna cosa más que tengan que decirme por ahí? Necesito que veamos la guía porque tenemos bien poco tiempo, ya no hay mucho. Necesito que veamos la guía. Oiga, voy a dejar de compartir esto. Aquí está. Solo necesito que vean la guía para que... La guía está, ustedes pueden sacarla de, ¿verdad? Acá está, yo le pongo este mapa, oigan, ¿verdad?, de los procesos geológicos, muy parecido a las diapositivas. Le pongo este otro donde dice procesos geológicos externos, ¿verdad?, donde está cada una de las definiciones de ello. Y ahí hablamos de meteorización, ¿verdad? ¿Qué es? Tipos de meteorización, un poquito se los describo un poquito más. Solo quería enseñárselo para que ustedes lo descarguen la guía ¿verdad?, Chamilo, oigan, de la plataforma del colegio. Ahí está la sedimentación, cómo se forma, qué parte de la sedimentación. Miren, sedimentación ocurre cuando materiales sólidos es transportado por una corriente de agua y se posa en el fondo. Ahí hablamos, ¿verdad?, de todo lo que es el nivel geológico, un sedimento, como, ¿verdad?, pues decimos que es parte de nosotros, pero dice sólido que se acumula en la superficie atmosférica
hidrosfera y biosfera, ¿verdad? Los vientos y precipitaciones, acción geológica del viento, que ahí yo se lo ponía en la diapositiva. Le pongo el ciclo de la roca y esto, ¿verdad? Importancia del ciclo. Tenemos nosotros esta partecita, pero hay un poco más de información que ustedes no la tienen en las diapositivas. Entonces, por favor, traten la manera de descargarla para que, ¿verdad?, se les haga un poquito más fácil para el examen. Oiga, así es que si hay alguna pregunta o algo, chicos y chicas, digan porfa. ¿Verdad? Vamos a hacer alguna preguntita que tengan o algo que quieran, ¿verdad? Complementar. ¿Algo que quieran complementar, chicos y chicas? ¿Algo más que ustedes quieren complementar? ¿Algo más que quieran decir? Creo que no, señor, todo claro. Todo claro. Ahí cuando hablamos nosotros también, ¿verdad? En las modificaciones de los paisajes por la erosión hídrica, yo no sé si han visto el Cañón de Colorado o alguna vez han tenido qué espectacular, ¿verdad? El paisaje que se presenta. Es un paisaje único, ¿verdad? El Cañón de Colorado, si ustedes se ven, pero también están todos los acantilados por ahí, acantilados, farallones, ¿verdad? Cuencas, cárcavas, cañones y otros más. Solo quiero leerles un poquito del Cañón de Colorado, de que es una de las, se le dice, modificaciones del paisaje por la erosión hídrica y por la erosión del viento. Solo se lo voy a leer un poquito, que yo saqué un artículo para leerlo. Dice que el Gran Cañón del Colorado, si no tienen una idea más o menos cómo es, lo podrían sacar ustedes, lo podrían ver en internet, ¿verdad? El Cañón de Colorado en Estados Unidos. Dice que es un laberinto de cañones, fisuras y quebradas con formaciones inusuales, mesetas y torres esculpidas en la roca por un sistema fluvial, ¿verdad? En el norte de Arizona, Estados Unidos. Arizona, recuérdense de que tiene el desierto de Arizona, que es el mencionadísimo por todas las personas que emigran de nuestro país y que muchos ¿verdad?, de nuestros compatriotas quedan y mueren en el lugar por la falta de agua. Dice, las capas sedimentarias expuestas toman una variedad de colores a medida que se cambia el ángulo de la posición del sol, porque es de color rojizo, color anaranjado, amarillo, ¿verdad? Son colores completamente en lo que son únicos del cañón. Es considerado como una de las maravillas naturales del mundo. Así, ¿verdad? Una de las maravillas naturales del mundo. El Gran Cañón tiene unos 446 kilómetros de longitud y entre los 16 y 25 kilómetros de anchura. Grandísimo. Incluso hay gente que te dan el recorrido en helicóptero, ¿verdad? Dice que en algunos puntos alcanza profundidades de más de 1.6 kilómetros. Estamos hablando 1.600 metros. La formación del cañón fue posible por la colisión de dos placas tectónicas que causó un levantamiento continental que dio nacimiento a las montañas rocosas y a las mesetas del Colorado. Joel Levy, ¿verdad?, es en su libro 100 analogías científicas, que les recomiendo que lo lean. Es un libro muy bonito, por favor, ¿verdad? Si lo pueden leer, pues háganlo. Joel Levy, en su libro 100 analogías científicas, describe el río de Colorado así. El río, ¿verdad?, Colorado ha esculpido el cañón a medida que la tierra se iba levantando a lo largo de los últimos 6 millones de años. Pero al hacerlo, ha expuesto algunos de los estratos de rocas más antiguos de la Tierra, que abarcan comenzando hace 2.000 millones de años. 4 de las eras geológicas,
¿verdad? 4 de las eras geológicas fundamentales del planeta, desde el precámbrico tardío hasta el cenozoico, pasando por el paleozoico y el mesozoico. Imagínense, por eso se le conoce como una de las maravillas naturales del mundo, el Cañón de Colorado. Véanlo, ¿verdad? Y lean un poquito sobre la historia de tenemos nosotros que, cuando hablamos de, ¿verdad? Dice de que cuando las eras geológicas fundamentales del planeta desde el precámbrico es la primera era precámbrico, cuando se forma la tierra, se forman las rocas, se forma toda la parte de las primeras células, ¿verdad? Procariotas, células anaeróbicas. Y cuando dice paleozoico, el paleozoico es el periodo de la cantidad de agua y de la vida marina. Es, ¿verdad?, donde la tierra se cubre de agua y se dan todas las especies marinas, da el auge de la vida marina, el auge de los peces cartilaginosos, primeros anfibios y los insectos gigantes. En esta era, donde está una sola masa, Pangea, formada una sola masa, ¿verdad? Bañado por un solo mar, en la era paleozoica, que es la segunda era. Y en la era mesozoica, ya Pangea se abre, ¿verdad? Se abren 2 supercontinentes, que es la Eurasia y Gondwana, y además de eso, ¿verdad? Es donde se forman las cordilleras, se forman todo lo que es ¿verdad? La Tierra comienza a darle la forma que tiene más o menos. Además de que es la vida de los dinosaurios, se da en esta, el auge de los dinosaurios en la era mesozoica, que como la tercera era, hasta llegar a la era cenozoica, que es donde se da la gran proliferación de plantas con flor. Y además de eso, ¿verdad? Nuestro continente queda formado exactamente como estamos hasta ahorita, es donde aparecen todas las aves, ¿verdad? La vida, los mamíferos, la proliferación de los mamíferos a gran escala. Y nosotros, ahí es donde aparecemos, ¿verdad? En el periodo cuaternario, era cenozoica, donde aparecen los humanos. Entonces, es un proceso geológico, por eso se le llaman eras geológicas, porque han sido procesos de cambio de la Tierra, pero también de la flora y fauna. Cada una de las eras, ¿verdad? Como cuáles son los organismos principales que se forman en cada una de ellas. Entonces, hablamos que 4 de las eras geológicas fundamentales del planeta, dice, desde el precámbrico hasta la era cenozoica, que es la era actual. Incluso algunos libros dicen era cuaternaria, pero, ¿verdad? La era cenozoica está el periodo terciario y periodo cuaternario. Y en el periodo cuaternario es donde se da la última glaciación en Norteamérica, que por hoy yo les decía que el hielo fracciona, da lo que es meteorización por la, ¿verdad? Aumento del volumen, entonces fracciona las rocas, ¿sí? Y, ¿verdad? Cambia el panorama porque pueden deslizarse e ir a caer a ver hasta dónde las rocas cuando se fraccionan. Oiga, entonces les pido que lean un poquito, lean un poco sobre lo que es el Gran Cañón del Colorado, para que conozcan un poco más de todo lo que es, ¿verdad? Pues las maravillas del mundo y todo lo que es capaz el viento y el agua de hacer con respecto a un panorama, a un paisaje. Oigan, así es que, bien, chicos y chicas, necesito que me levanten la mano. Yo tengo aquí que solamente hay 20 personas, así es que si me hacen el favor, bajen la manita un ratito, bajen la manita. Necesito que lo hagan en forma de orden de lista para saber quién es el que no ha asistido. Háganme el favor de hacerlo. Voy a anotarlo acá. Por orden de lista. 1, 2, 3, 4, 5, así. Vaya, vamos a ver. 2. Vayan levantándolo, porfa. Vayan levantándolo. Y lo van dejando. Vayan del 1 hasta 1. 1, ¿quién es? 2, no está. 3, 4,
5, 6, 7. 7 no está. Perdón, el 2 y el 7 no están. Vaya. 8, 9, 10. 10 tampoco está. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, no la baje, no está.